Hola, hoy nos metemos de lleno en unos documentos oficiales bolivianos recién publicados en la Gaceta Oficial. Tenemos un decreto presidencial y varias leyes, todas de principios de noviembre de 2025. La idea es, bueno, revisar estas normas, entender un poco las decisiones, los temas que van saliendo, ¿no? Vamos a ver desde cambios en el gabinete hasta leyes sobre temas sociales, territoriales, infraestructura. Así que bueno, empecemos a mirar esto en detalle. A ver, arrancamos con el decreto presidencial 5485. Lo firma el presidente Luis Alberto Arce Catacora, el 7 de noviembre de 2025. Y lo central aquí es que acepta la renuncia de todas las ministras y ministros de Estado. En bloque, este decreto básicamente anula los nombramientos anteriores. Cubre un periodo desde noviembre de 2020, con el decreto 4389, hasta el último, el 5430, de julio de 2025. O sea, oficialmente sus funciones terminaron el 7 de noviembre de 2025. Pero ojo, aquí es donde la cosa se pone interesante. El decreto cita partes de la nota de renuncia que presentaron los ministros el 5 de noviembre. Y en esa nota hacen como un balance de sus 5 años. Mencionan, claro, dificultades, la pandemia, la reconstrucción económica, lo esperado. Pero van más allá, ¿eh? Hablan de paros, bloqueos que afectaron la economía, mencionan intentos de acortar el mandato presidencial y usan una frase fuerte. Hablan de un golpe de Estado fallido. Y quizás lo más llamativo, denuncian lo que llaman un sabotaje político y económico. Y dicen que vino desde la propia Asamblea Legislativa Plurinacional, por, cito, algunos malos asambleístas con intereses personales. Es una acusación directa. En esa misma nota también reafirman su compromiso con las naciones y pueblos indígenas originarios. Los llaman el corazón de nuestro Estado plurinacional, que es como la Constitución define a Bolivia, ¿no? Reconociendo su diversidad. Y reafirman principios como la descolonización, la lucha contra el racismo. Dicen que las organizaciones sociales, los sindicatos, son la columna vertebral de las transformaciones. Y cierran con una frase, bueno, bastante contundente que recoge el decreto. Dicen, la lucha no inició al asumir un cargo, ni termina aquí. Volvemos a las bases, para reorganizarnos desde abajo, trabajar por la unidad y resistir junto a las organizaciones sociales defendiendo los intereses del pueblo boliviano. Nuestros principios no se negocian. Vaya manera de despedirse, ¿no? Plantea un escenario de conflicto abierto. Exactamente. Lo que estamos viendo tiene varias lecturas interesantes. Por un lado está lo formal, ¿no? Una renuncia colectiva del gabinete al final de un mandato. El propio decreto dice que esto retoma una práctica de transición ordenada que no se veía en 28 años. Eso ya es, digamos, llamativo. Pero por otro lado, y quizás lo más revelador, es el contenido, el tono de esa nota de renuncia, como la presenta el decreto. Lo que describen los ministros no es una transición tranquila. Es un campo de batalla político. La acusación de sabotaje desde la Asamblea es, bueno, muy grave. Sugiere fracturas profundas, ya sea entre poderes del Estado o quizás entre facciones dentro del mismo oficialismo. Hay que recordar, claro, que esta es la versión que ellos dan al irse. Y fíjate cómo combinan esa denuncia tan fuerte con la reafirmación ideológica. El compromiso con los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, la descolonización, anclan su gestión en esa base social, en el proyecto del Estado plurinacional. Y esa frase, volvemos a las bases, no suena a un adiós definitivo. Suena más a una rearticulación política desde otro lugar, casi como una declaración de intenciones para lo que viene. Es una dinámica compleja, sí. Formalidad por un lado y una narrativa de conflicto muy intensa por el otro. Bueno, cambiando un poco de tema, pero sin salirnos de la Gaceta de esos días, encontramos la Ley número 1688. La sancionó la Asamblea, se promulgó el 5 de noviembre, y esta ley tiene un enfoque social muy claro. Declara el 19 de agosto de cada año como el Día Nacional de Lucha contra el Infanticidio. El objetivo es bastante directo: crear conciencia, prevenir y, bueno, ojalá erradicar esta forma de violencia tan terrible contra los niños, las niñas, y también dignificar la memoria de las víctimas. Se basa en la Constitución, que habla de la protección prioritaria de la niñez, y en el Código Niña, Niño y Adolescente. Ahora, ¿cómo se aplica esto?
La ley dice que todas las entidades, públicas y privadas, escuelas, colegios, medios de comunicación, juntas de vecinos, organizaciones, todos deben realizar actividades ese día para informar y prevenir. Es un llamado a la acción muy amplio. Y hay un punto específico para la educación. El Ministerio de Educación debe incluir en el currículo la difusión de las leyes sobre esto, y también programas con enfoque de género. Esto busca entender cómo los roles de género influyen en la violencia para prevenirla mejor. La coordinación general de todo esto es del Ministerio de Justicia, trabajando con las entidades territoriales autónomas, o sea, los gobiernos locales, ¿no? Departamentos, municipios, territorios indígenas. Esta ley es un buen ejemplo de cómo el Estado intenta, digamos, responder a problemas sociales muy, muy graves. Lo interesante es que no se centra solo en el castigo, no. Pone mucho énfasis en la prevención, en la educación, en la sensibilización social. Reconoce que la solución no está solo en los juzgados. Y eso que mencionabas de la cantidad de actores involucrados es clave. Exige una movilización coordinada. Gobierno central, gobiernos locales, sociedad civil, medios, el sistema educativo, todos juntos. Es un intento de respuesta integral, sistémica, a un problema muy complejo. La inclusión del enfoque de género también es significativa. Apunta a entender las dinámicas de poder detrás de estos crímenes. Ahora, implementar algo así, coordinar a tanta gente, siempre es un desafío enorme, claro. Sin duda. Pasemos ahora a otro ámbito, el territorial. Tenemos la ley número 1689 también del 5 de noviembre. Esta ley crea oficialmente una nueva unidad territorial. Se llama Territorio Indígena Originario Campesino Chaya, los famosos TIOCs. Este nuevo territorio está en Cochabamba, entre las provincias Tapacarí y Arque. Se basa en la Constitución, en las partes que hablan de la organización territorial y las autonomías indígenas. Básicamente, esta ley le da el reconocimiento final, la forma legal a un proceso que ya venía de antes. Consolida resoluciones, títulos de propiedad comunal que se emitieron entre 2009 y 2021. O sea, es la culminación de algo largo. Y aquí hay un detalle que me llamó la atención. La descripción de los límites es increíblemente detallada. El artículo 4 es pura precisión técnica. Usa coordenadas UTM, Sistema de Referencia WGS 84, Zona 19. Para dar una idea, el primer vértice tiene coordenadas 725.752.819 y norte 8.105.959.841, con decimales y todo. Son páginas y páginas definiendo punto por punto el perímetro del territorio. Busca evitar cualquier ambigüedad, parece. Además, la ley lista en el artículo 5 las 27 comunidades que forman este TIOC. Por ejemplo, el Ayu indígena Chalanán de sección Aranzaya A, la comunidad indígena originaria Pasto Grande, la comunidad Tayalaca y otras más. Y como consecuencia, se modifican los límites de los municipios vecinos, Tapacarí y Tacopaya, y se le ordena al Instituto Geográfico Militar que incluya este nuevo territorio en los mapas oficiales del país. Esta ley es la materialización de ese concepto de Estado plurinacional que hablábamos antes. Es el reconocimiento legal a nivel de ley nacional de un territorio indígena, con su identidad, su vocación de autonomía. Es la culminación de procesos que suelen ser larguísimos, llenos de trámites, y esa precisión casi quirúrgica en los límites, esas coordenadas UTM que te llamaron la atención, no son un capricho, son fundamentales. Definen sin lugar a dudas el espacio físico. Ahí es donde estas comunidades van a ejercer sus derechos colectivos, donde van a gestionar sus recursos naturales según sus propias normas dentro del marco legal, claro, y donde van a desarrollar su autonomía. Hemos visto en otros casos cómo límites poco claros generan conflictos interminables. Aquí se busca evitar eso. Y si volvemos un momento al decreto presidencial, a ese discurso de caminar junto a los pueblos indígenas, esta ley parece una acción concreta en esa línea. Muestra una coherencia, al menos en este ámbito, entre el discurso político y la acción legislativa. Entendido. Clarísimo. Ahora, para tener el panorama completo de lo que se aprobó en esos días, demos un vistazo rápido a otras leyes. También del 5 de noviembre. Fueron días bastante activos en la Asamblea, parece. Por ejemplo, hay 2 leyes sobre carreteras. La Ley 1690 declara prioridad nacional incorporar un tramo entre Chuquisaca y Tarija
cree Candua Cruce San Simón a la red vial fundamental, la red principal de carreteras, digamos, y le dice al Ejecutivo que busque la plata para hacerlo. Y muy parecido, la Ley 1691 hace lo mismo con otro tramo, esta vez en el Beni, Guayaramerín-Fortaleza, también para sumarlo a la red vial fundamental, pidiendo que se coordine con los gobiernos locales, las zetas. Luego está la Ley 1692. Esta es importante para una profesión. Regula el ejercicio de las y los trabajadores sociales. Define qué hacen, su función social, promover desarrollo, integración, establece principios éticos como interculturalidad, plurinacionalidad, les da derechos, deberes, funciones específicas, gestionar políticas sociales, investigar, hacer peritajes. Y algo importante, la colegiatura obligatoria para poder ejercer. Ah, Y les da un día nacional, el 18 de octubre. También se aprobó una ley muy específica. La 1693. Autoriza transferir gratis un terreno municipal en Cabezas, Santa Cruz, a la policía boliviana. ¿Para qué? Para construir un módulo policial. Es un trámite administrativo, pero hecho ley. Y para cerrar esta ronda, la Ley 1694. Declara Patrimonio Natural del Estado una microcuenca. Se llama Las Arenas El Escondido, en Guayaramerín, Beni, y le ordena al Ejecutivo y a las autoridades locales que prioricen su protección y conservación. Este paquete de leyes adicionales es muy ilustrativo. Muestra la diversidad de la agenda legislativa, ¿no? Vemos un interés claro en la conectividad, en el desarrollo a través de las carreteras, leyes 1690, 1691. Al mismo tiempo se atiende la necesidad de regular y, digamos, fortalecer profesiones que son clave para el tejido social, como el trabajo social, Ley 1692. Y junto a eso, bueno, la maquinaria del Estado sigue funcionando en lo concreto, resolviendo cuestiones administrativas, el terreno para la policía, Ley 1693, y respondiendo a demandas de protección ambiental, Ley 1694. Lo interesante aquí es ver cómo el Estado opera en tantos frentes a la vez. Define prioridades nacionales, legisla sobre profesiones, facilita acciones locales, aborda la conservación. Todo esto pasando al mismo tiempo. Y esto nos devuelve un poco a la pregunta que quedaba flotando con el decreto de renuncia, ¿no? Es notable que toda esta actividad legislativa tan diversa que parece reflejar una cierta normalidad administrativa, la atención a demandas sectoriales locales, ocurra justo en paralelo a ese discurso de crisis, de conflicto, de sabotaje que marcaba la salida del gabinete. ¿Qué nos dice eso sobre cómo funciona realmente la gobernanza en el día a día? Más allá de las tormentas políticas de arriba. Exacto. Entonces, si intentamos sacar una conclusión de esta revisión de la Gaceta Oficial Boliviana de principios de noviembre de 2025, tenemos como una foto interesante. Por un lado, un momento de cambio político claro, con la renuncia del gabinete, y enmarcado en una narrativa de tensión, de desafíos grandes. Pero al mismo tiempo, vemos que la rueda legislativa sigue girando. Se avanza en una agenda muy variada, toca temas sociales urgentes como el infanticidio, la consolidación de territorios indígenas, infraestructura, regulación profesional, medio ambiente. Y eso nos deja con una pregunta ahí picando, para seguir pensando, ¿no? Al mirar esta combinación, un decreto presidencial con una carga política tan fuerte, y al lado una serie de leyes de naturaleza tan distinta aprobadas casi al mismo tiempo, ¿qué podemos empezar a inferir sobre las prioridades reales? Sobre las continuidades o quizás los cambios que podrían marcar el próximo ciclo de gobierno en Bolivia. Sobre todo, si tenemos en cuenta ese telón de fondo de conflicto que describían los propios ministros que se iban. Sin duda, es algo que invita a seguir observando de cerca qué pasa después.